Bueno, vamos a abordar la última parte del tercer apartado del Capital, que es la forma de valor, que era digamos, el regreso de Marx a la manifestación de ese contenido que es el trabajo, ¿sí? Cristalizado en las mercancías y que es la sustancia del valor, pero que necesariamente tenía que manifestarse como algo distinto de los valores de uso de la forma natural, ¿sí? Como sinónimo de valor de uso que Marx planteaba. Entonces, por ahí solamente para mostrar la forma simple de valor en su conjunto, porque nosotros arrancamos, y así lo planteaba Marx, que el secreto, digamos, del dinero estaba ya contenido en esa forma simple del valor, donde 20 varas de lienzo valen una chaqueta, digamos, ese es el ejemplo que él desarrolla, que en realidad lo que es importante tal vez resaltar es que tanto el valor como su magnitud, es decir, esa sustancia como la cantidad en la que esa sustancia se presenta, no aparece o mejor dicho, se pone de manifiesto en la relación, pero no se crea en la relación. Y esto es importante, es decir, esa sustancia y esa magnitud, el valor y su magnitud, existen aún cuando no exista la relación de intercambio. Pero es necesario que exista la relación de intercambio para que pueda ponerse de manifiesto, ¿sí? Entonces, la forma simple de valor, y esto lo podemos decir como síntesis, es, digamos, la forma más sencilla, más simple, la redundancia, en la que se manifiesta la antítesis, es decir, esa contradicción, esa antítesis entre el valor de uso y el valor. Entonces, a mí me parecía que podía ser gráfico ponerlo así, ¿no? Es decir, esa antítesis entre valor de uso y valor, ¿sí? Se manifiesta como la antítesis entre dos mercancías, es decir, la antítesis interna de la mercancía, que es ser valor de uso y valor, se manifiesta mediante una antítesis externa, que es la oposición o la relación entre dos mercancías, ¿sí? ¿Por qué es una antítesis o una oposición? Porque las 20 varas de lienzo, que son las que ocupan el papel relativo, entran en la relación como un valor de uso, ¿sí? Pero para mostrar que su valor es algo diferenciable de su valor de uso, así empezamos el apartado, ¿se acuerdan? Por más que yo le dé vueltas a la cosa, puedo decir para qué sirve, pero no puedo decir cuál es su valor, ¿sí? Ahí estaba el gran problema. Digamos, el valor se manifiesta como algo distinto, ¿sí? Entonces la oposición, la antítesis entre dos mercancías muestra, ¿sí? Su antítesis interna, que es la de ser al mismo tiempo valor y valor de uso, ¿sí? Es un poco de ahí que venimos a esta relación donde Marx dice, bueno, es en realidad, si bien yo al principio dije que una mercancía es valor y valor de cambio, en realidad, hablando estrictamente, es valor de uso y valor, ¿sí? Bueno, entonces, la forma simple de valor, donde yo pongo dos mercancías cualquiera, que es una relación fortuita, contingente, limitada, etcétera, etcétera, muestra como antítesis externa, es decir, en otra cosa, esa antítesis interna aportada por cada mercancía. ¿Por qué? Porque es solo en el momento del intercambio, esto lo dijimos varias veces, que en este caso las 20 varas de lienzo pueden mostrar que son valor. Y decir que son valor es decir que el trabajo que las ha producido es un trabajo socialmente útil, socialmente necesario para la sociedad. Y la única forma de decir que un trabajo es socialmente necesario es que otro lo requiera. Y por eso tiene que pasar, valga la redundancia de vuelta, necesariamente por la forma del intercambio, ¿sí? Entonces, esto me parecía importante resaltarlo y retomarlo, ¿sí? Entonces, el desarrollo de la mercancía, ¿sí? Más que la mercancía, de la forma mercancía como una relación, coincide con el desarrollo de la forma de valor. Por eso Marx necesariamente tiene que volver a la forma, ¿sí? En ese pasaje que decíamos, bueno, hasta la página 47, después de la 47 al 58, de 58 hasta el final del apartado 3, ¿sí? Es decir, necesariamente hay que volver a la forma de valor para poder mostrar el desarrollo de la forma de mercancía. Es decir, lo que resulta importante es que siempre, bajo todas las condiciones o bajo cualquier condición social, y esto se relaciona, ya lo dijimos un montón de veces también, con la ideología alemana, digamos, con la concepción del trabajo que tiene
Marx en la ideología alemana, que es una concepción que además no va a variar a lo largo del tiempo, es que digamos, bajo todas las condiciones o bajo cualquier condición a lo largo de la historia, los productos del trabajo o el producto del trabajo, considerado de manera concreta, pero inclusive como gasto de energía humana, es objeto para el uso, ¿sí? Siempre es un valor de uso. Ahora, solo en determinadas relaciones, ese objeto para el uso asume la forma mercantil. Cuando digo la forma mercantil, digo la forma de mercancía, o la necesidad de pasar por la forma de valor, es decir, de mostrarse como valores. Y nosotros ya sabemos que mostrarse como valores significa ni más ni menos que eh, pasar por valor de cambio, es decir, intercambiarse en el mercado. Y esto es muy importante. Entonces, la forma simple de valor es la forma más simple, más sencilla, en la que se manifiesta esa antítesis contenida en la mercancía. Ahora, también es cierto que se advierte rápidamente la insuficiencia de esa forma de manifestarse el valor. ¿Por qué? Porque es contingente, porque es limitada, porque qué tienen las 20 varas de lienzo y qué tienen, la chaqueta como para poder oponerse y ser ellas las que encarnan esa contradicción entre el valor de uso, o esa antítesis entre el valor de uso y el valor. La verdad que no hay nada particular en eso, pero sí, digamos, esa relación simple no hace más que distinguir el valor de su propio valor de uso, o al revés, el valor de uso de su propio valor, y mostrar que son cosas diferentes, que el valor no está dado en la cosa, o no está solo dado en la cosa, sino que está en la cosa y al mismo tiempo se tiene que manifestar en algo externo a ellos. Y digámoslo desde ahora, porque es lo que sigue, ahí ya está planteado, lo dijimos varias veces también, pero ahí ya está muy planteada la cuestión del fetichismo en la mercancía, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque no hay nada que sea en sí mismo, no hay ningún producto de trabajo que valga en sí mismo, salvo en la relación de intercambio, porque por ahí va, digamos, la cuestión del reconocimiento social. Y esto, bueno, tiene su importancia. Entonces, lo que pasa es que es limitado porque justamente la forma simple expresa relaciones singulares, ¿sí? Pueden aparecer diferentes y diversas expresiones simples del valor de la misma mercancía, es decir, no hay nada contenido en las 20 varas de lienzo, mucho menos en la chaqueta, que diga que es la chaqueta la que tiene que ser equivalente de las 20 varas de lienzo, ¿está bien? Entonces, justamente esa relación simple es siempre prolongable, ¿está bien? Es decir, siempre se puede extender de acuerdo a que vayan existiendo nuevas y más mercancías. Por eso, la forma siguiente del valor es la forma total o desplegada, ¿sí? Justamente porque no hay nada que diga que 20 varas de lienzo valen solamente una chaqueta, es que 20 varas de lienzo se pueden intercambiar en distintas proporciones por el mundo de las mercancías, ¿no? Yo tomo solamente el ejemplo que da Marx, con cosas que de repente no son ajenas o lejanas, pero que para poder seguir el texto, ¿no? Que 20 varas de lienzo valen una chaqueta, o 10 libras de té, o 40 libras de café, o un cuarter de trigo, o 2 onzas de oro, o media tonelada de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estas 20 varas de lienzo que ocupan el papel relativo, digamos, la función relativa, es la forma relativa de valor, que es la que activamente va a buscar un espejo en el mercado, y para probar que ella es mercancía y que por tanto es valor, bueno, puede encontrar un equivalente particular en el mundo de las mercancías en diversas proporciones, ¿está bien? Y a esto Marx lo llama forma total o desplegada del valor, que, digamos, tiene la particularidad, si se quiere, de que todo cuerpo de mercancía, es decir, justamente porque no hay ninguna necesariedad, digamos, en el cuerpo de la chaqueta particularmente, todo cuerpo de mercancía se puede convertir o se convierte en espejo de valor del lienzo. Esto es importante, o sea, cualquier mercancía le puede mostrar al lienzo que ella es valor, es decir, parte de un trabajo social
necesario, ¿sí? No como promedio, sino necesario para otros, o sea, que alguien haya hecho ese producto porque alguien lo iba a necesitar en la sociedad. El trabajo que constituye el lienzo, y esto empieza a ser muy importante, se ve representado ahora expresamente como un trabajo equivalente a todos los trabajos, es decir, no había nada de particular de que el trabajo que realizaba el lienzo se tuviera que equiparar al trabajo que realizaba el sastre, ¿sí? Entonces tal vez en esa relación tan limitada nos costaba mirar o ver el carácter abstracto o genérico, a mí siempre me gusta más usar esa palabra que abstracto, el carácter genérico del trabajo contenido en las 20 varas de lienzo, ¿sí? Ahora, justamente como ahora se opone al mundo de las mercancías, digamos, todos los trabajos pueden ser espejos, ¿sí? Mostrarle a las 20 varas de lienzo que ellas son valor, con lo cual queda más claro, digamos, esa cualidad de ser trabajo genérico, ¿sí? Del trabajo humano contenido en el lienzo, ¿sí? Y el lienzo entonces se halla ahora en relación con el mundo de las mercancías, ¿sí? Eh, y en algún sentido, dice Marx, caduca, ¿sí? Esa relación fortuita que aparece entre dos poseedores individuales de mercancías, es decir, por qué circunstancia de la vida fue el poseedor del lienzo con el poseedor de la chaqueta que se pusieron en relación los productos de su trabajo. Bueno, no había ninguna necesidad en eso, y eso hace que justamente la forma simple sea a la vez la forma más compleja, ¿sí? Ahora, en esa forma simple ya está contenido todo el desarrollo de la sociedad capitalista, y eso es lo que Marx quiere mostrar, y es lo que la economía política no ha podido demostrar hasta ese momento, y me animo a decir hasta ahora tampoco, ¿sí? La economía sí, liberal, burguesa, o como querramos llamarlo, ¿sí? Entonces, caduca esa relación fortuita y se pone de manifiesto que entonces en la magnitud de valor de la mercancía, mejor dicho, que es en la magnitud de valor, la mercancía es en la magnitud de valor que rige sus relaciones de intercambio, ¿sí? Es decir, porque antes uno decía, bueno, ¿qué es lo que se está poniendo en relación? Bueno, dos cosas, perfecto. Pero ahora en estas diversas proporciones, lo que queda claro, o más claro en todo caso que antes, es que justamente lo que se están equiparando en el intercambio son magnitudes iguales. Y esto Marx dice, acá queda más claro que lo que quedaba en la forma simple de valor, ¿sí? Y acá también lo que tenemos que decir es que cada una de las mercancías pone su cuerpo, ¿sí? Individualmente, como una forma particular de equivalente. Y entonces acá también queda claro todas las características que habíamos planteado para el equivalente en la forma simple. ¿En qué sentido? Bueno, son valores de uso y representan a su contrario, que es el valor, son productos de trabajo concretos y representan a su contrario, o sea, en este caso las 20 varas de lienzo, que son trabajo abstracto, y son productos de trabajos privados e independientes, y le muestran a las 20 varas de lienzo que son productos de un trabajo directamente social. Cuando yo digo producto de un trabajo directamente social, es que es un trabajo útil para otros, ¿sí? Y ahí está, me parece, la particularidad de esto que estamos planteando. Y entonces, digamos, mantiene todas las características del equivalente, pero con, si se quiere, la virtud en esta forma desplegada de valor, de que todos los productos del trabajo, independientemente sean chaquetas o no sean chaquetas, es más, mejor que no lo sean, pueden mostrar y portan esa capacidad de mostrar justamente a las 20 varas de lienzo que ellas son valor. Y esto en realidad tiene algunas limitaciones, porque en verdad lo que dice Marx es, no hay nada, nuevamente, en las 20 varas de lienzo para que ellas sean solamente las que ocupen la forma relativa del valor, ¿sí? Y al mismo tiempo, todas las mercancías que oponen su cuerpo, ¿sí? Para mostrar el equivalente, vuelvo, digo, en este caso la chaqueta, el té, el café, el trigo, el oro, el hierro, ¿sí? Todas las mercancías que ofician de equivalente general,
en realidad son todas a su vez formas restringidas de ese equivalente, ¿sí? Son formas restringidas del equivalente. Y, pero ¿qué capacidad me da o qué aporta, digamos, esta forma? Vuelvo, no sé para qué la dejo si voy a volver. Lo que aporta es justamente esto, que cuando yo digo todos los poseedores, las poseedoras, les poseedores de estas mercancías, prestan el cuerpo de esas mercancías para mostrarle a las 20 varas de lienzo que son valor y por tanto que son magnitudes iguales, bueno, todo lo que ya dijimos. En verdad, lo que estamos diciendo es que todos estos poseedores o todos estos poseedores de mercancías oponen el cuerpo de sus mercancías, o de sus valores de uso, en una manifestación externa contradictoria a ellas, que es en 20 varas de lienzo. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo doy vuelta a esta relación, ¿sí? Lo que empieza a aparecer es que todas estas mercancías expresan su valor en una misma mercancía, ¿sí? Que es una tercera cosa diferente entre todas estas, ¿sí? Es decir, que no está en esta columna, que está en esta columna, que esta es diferente a todas estas y todas ellas expresan su valor acá. Claro, Marx diría, ojo, porque en realidad esta ocupa el valor relativo, esta ocupa el valor equivalente, y en realidad son polos opuestos que tienen que cambiar de lugar para poder manifestarse. Pero ahí ya está contenida, de alguna manera, la forma general del valor. ¿Por qué? Porque entonces esta forma, ¿sí? Vuelvo, 20 varas de lienzo se pueden intercambiar por el mundo de las mercancías, en realidad se expresa ahora como la forma general del valor, donde el mundo de las mercancías se expresa en el lienzo, ¿sí? Entonces, esta forma general del valor es la que hace aparecer al equivalente general, es decir, todas las mercancías expresan su valor, ¿sí? Diferenciable su valor de uso, esta antítesis contenida en la mercancía, en un producto de un trabajo, en este caso particular, que es el del lienzo, que es otra mercancía. Marx dirá acá en este capítulo rápidamente, pero lo desarrolla más en el capítulo 2, una mercancía que el mundo de las mercancías ha separado, ¿sí? Para justamente mostrarle al resto que son valores. Es decir, las 20 varas de lienzo aparecen aquí como directamente intercambiables por el mundo de las mercancías en diversas proporciones, porque todo aquello que dijimos respecto de las variaciones cuantitativas del equivalente y la forma relativa de valor tiene, por supuesto, validez acá y sería muy largo de analizar qué varía en cada caso, ¿está bien? Pero en realidad sigue todo contenido. O sea, lo que hace Marx en algún punto en el Capital es siempre ir acumulando, ¿no? Todo lo que dijo anteriormente se supone sedimentado, digamos, como base para lo que viene después. Y esto, bueno, es importante, porque si no, digamos, no empezaría en el capítulo 1, el capítulo 1 no sería necesario para el 2, y así sucesivamente, ¿está bien? Entonces, esta es la forma general del valor. Entonces, ¿qué pasa acá? Marx dice dos cosas, ¿no? Donde el mundo de las mercancías se opone, perdón, o se expresa su valor en las 20 varas de lienzo. Entonces, que ahora las mercancías, o sea, el mundo de las mercancías representa su valor de manera simple, es decir, eso lo conservan de manera simple. ¿Por qué? Porque lo hacen en una sola mercancía, en este caso en el lienzo, y de manera unitaria, ¿sí? Porque lo hacen en la misma mercancía. Porque el problema que tenía la forma simple es que la chaqueta podía ser cualquier otra cosa. Acá, el equivalente general, el lienzo no puede ser otra cosa. Es el lienzo, porque no porque haya nada natural en el lienzo, sino porque el mundo de las mercancías y por tanto las relaciones sociales han separado a una de ellas para poder expresar el valor de todas las mercancías. Entonces, bueno, Marx dice, el lienzo es la forma general del valor, ¿sí? Entonces, las dos primeras formas, la forma simple y la forma desplegada o total, lo que lograban era expresar el valor de una mercancía como algo diferente de su propio cuerpo, como algo diferente del valor de uso, ¿sí? Pero no de una manera general, que sí es lo que expresa entonces la forma del equivalente general o la forma general de valor, ¿sí? Entonces ahora
los valores del mundo mercantil, es decir, todas las mercancías se expresan en una sola mercancía, ¿sí? Y en la misma especie de mercancías, eh, que se separa de todas las demás. Es decir, el mundo de las mercancías se expresa todas en una, salvo una que es ella misma, que nunca se puede expresar en sí misma. Y ahí me parece que está el quid de la cuestión, ¿sí? Y lo que tenemos que decir entonces es que en cuanto igual al lienzo, ¿sí? Si quieren lo ponemos acá, en cuanto igual al lienzo, el valor de cada mercancía no solo difiere ahora eh, de su propio valor de uso, ¿sí? Sino que de todo valor de uso. ¿Está bien? Porque antes, cuando nosotros decíamos, bueno, en la forma anterior, ¿no? 20 varas de lienzo, ¿sí? Valen, bueno, difería particularmente de valores de uso diferentes, ¿sí? Pero ahora difiere de todo valor de uso. ¿Por qué? Porque no hay nada que me importe del uso de las 20 varas de lienzo, el valor de uso de las 20 varas de lienzo. Y entonces esto que decía Marx al principio, de segunda página del capítulo, dice, bueno, eh, ni un solo átomo de valor de uso queda en la relación de intercambio o en el valor de cambio de la mercancía. Y eso se expresaba de manera limitada cuando nosotros teníamos las otras expresiones de valor. Acá queda muy en evidencia que no importa, no es el valor de uso lo que está puesto en la relación de intercambio, sino justamente su valor, su magnitud y por tanto el valor de cambio, ¿sí? Es decir, qué es lo que es, las cantidades que se están relacionando ahí. Entonces, y en tanto eso, dice Marx, el lienzo puede expresar lo que es todo lo que es común en ellas, ¿sí? Por eso vamos a ir a la página 81, para dejar claro esto, vamos a leer un poquito. Dice Marx lo siguiente, voy a leer desde el segundo párrafo que arranca ahí en la página 81, dice, las dos formas precedentes, un poco lo que ya dijimos, que es muy bárbaro, Marx dice, las dos formas precedentes expresan el valor de cada mercancía, ora en una sola mercancía de diferente clase con respecto a aquella, ora en una serie de muchas mercancías que difieren de la primera. Estamos hablando de la forma simple primero y después de la forma total o desplegada, ¿no? En ambos casos es, por así decirlo, un asunto privado de cada mercancía singular la tarea de darse una forma de valor y cumple ese cometido sin contar con el concurso de las demás mercancías, ¿sí? Es decir, parecería algo fortuito, bueno, la misma crítica, digamos, o limitación que Marx muestra para esto. Pero ahora me importa lo que sigue, ¿no? Dice, estas desempeñan con respecto a ella el papel meramente pasivo de equivalentes. La forma general del valor, que es la que estamos mirando ahora, por el contrario, surge tan solo como obra común del mundo de las mercancías, lo que decíamos antes y que va a desarrollar en el capítulo 2, ¿no? La forma general del valor, por el contrario, surge tan solo como obra común del mundo de las mercancías. Una mercancía solo alcanza la expresión general de valor porque simultáneamente todas las demás mercancías expresan su valor en el mismo equivalente. Y cada nueva clase de mercancías que aparece en escena debe hacer otro tanto. Se vuelve así visible que la objetividad del valor de las mercancías, por ser la mera existencia social de tales cosas, únicamente puede quedar expresada por la relación social omnilateral entre las mismas. La forma de valor de las mercancías, por consiguiente, tiene que ser una forma socialmente vigente. Es decir, nunca puede ser una arbitrariedad, ¿sí? O una decisión, sí, arbitraria. Bueno, desde ahora, yo qué sé, el intercambio va a ser por, no sé, por lo que se nos ocurra que pueda ser un intercambio, ¿está bien? No, hay ahí un reconocimiento social y para Marx esto es muy importante. Y voy a ir hasta en la página 82, que me gustaría leer también el segundo párrafo que empieza ahí, para completar esto, dice, la forma de valor relativa general
vigente en el mundo de las mercancías, confiere a la mercancía equivalente segregada por él, en este caso nosotros estamos siendo al lienzo como mercancía equivalente, eh, segregada en él, al lienzo, el carácter de equivalente general. Su propia forma natural es la figura de valor común a ese mundo, o sea, el lienzo, intercambiable directamente por todas las demás mercancías. Es decir, la característica que va a tener el lienzo como equivalente general es que es directamente intercambiable por el mundo de las mercancías, y esta es la definición, entre muchas comillas, cada vez que decimos la palabra definición, del dinero. Es directamente intercambiable, ¿no?, por el mundo de las mercancías. Su forma corpórea cuenta como encarnación visible, como crisálida social general de todo el trabajo humano, ¿sí? Digamos, de todo el trabajo humano, agreguemos nosotros, que se le opone, ¿sí? Por eso es tan importante llegar al dinero o al equivalente general, porque es esa mercancía, primero, que va a expresar el carácter abstracto de los trabajos contenidos en todas las mercancías, segundo, una objetividad, una unidad, un carácter simple también, porque es contra una mercancía que todas se reflejan, pero sobre todo esa mercancía va a ser la encarnación, va a representar la encarnación de todos los trabajos sociales, o sea, de todos los trabajos, mostrándole a todos esos trabajos que son parte del trabajo social en su conjunto, ¿sí? Y ahí está, o ahí radica la importancia. Y digámoslo desde ahora, quien tiene equivalente general en el bolsillo, ¿sí?, puede mostrarle al resto de los productos de los trabajos o de distintos trabajos si esos trabajos forman o no forman parte del trabajo socialmente necesario para una sociedad, ¿sí? Y ahí está, digamos, la especificidad social, incluso de por qué nosotros trabajamos este texto en esta materia. ¿Pero nos interesa la economía? Bueno, sí, nos interesa, claro que sí. Lo que me parece es que lo que tenemos que mostrar justamente es el carácter social de ese dinero y qué representa, ¿sí? ¿Qué tiene ese equivalente general? ¿Qué porta? Porta la capacidad de mostrarle a cualquier producto del trabajo que ese trabajo es socialmente útil, ¿no? Entonces yo digo, vamos a poner un ejemplo, voy con 20 varas de lienzo y solo tengo 20 varas de lienzo también, ¿no? Porque es limitado, y entonces digo, tengo 20 varas de lienzo, ¿a quién le digo que el producto de su trabajo es valor? ¿Al sastre y compro la chaqueta? ¿O me olvido de los ejemplos, o al cafetero, ¿sí?, al que produce café? ¿A quién le digo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces digo, si yo tengo 20 varas de lienzo en la mano, estoy acá, 20 varas de lienzo solamente, para que se entienda el ejemplo, digo, ¿a cuál de todas estas le muestro que ellas son valores? ¿Está bien? Digo, como dueña, poseedora de las 20 varas de lienzo, ¿sí? No le puedo mostrar a todas. Bueno, y ahí está el problema contenido, eh, digamos, social contenido en esta relación, ¿sí? Y entonces me gustaría leer un poquito más abajo, en la página 82, para cerrar esto. Dice: la forma general de valor, la cual se presenta en los productos del trabajo como simple gelatina de trabajo humano indiferenciado, deja ver en su propia estructura que es la expresión social del mundo de las mercancías, es la expresión social del mundo de las mercancías. El fetichismo ya está hace rato, ¿no? Digo, lo traigo porque es lo que sigue. La expresión social del mundo de las mercancías hace visible de este modo que dentro de ese mundo el carácter humano general del trabajo constituye su carácter específicamente social, ¿sí? El mundo, repito, hace visible de este modo que dentro de ese mundo el carácter humano general del trabajo constituye su carácter específicamente social, ¿sí? Y esto es entonces muy, muy importante, porque es este equivalente general que parecería más bien, digamos, un desarrollo, si se quiere, lógico que está haciendo Marx desde la forma simple hasta la forma del equivalente general, pero aparece de esta manera. Ahora, si nosotros reparamos
en la forma del equivalente, ¿sí? Vuelvo, digamos, esto es digamos, la forma relativa de valor, y esta es la forma equivalente. Cuando yo digo que el equivalente general es el lienzo, se observa claramente que mantiene todas las características que mantenía la chaqueta cuando era el equivalente general, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es un valor de uso, ¿sí? Es producto de un trabajo concreto, y es producto de un trabajo privado e independiente, y puede mostrarle, digamos, al mundo de estas mercancías en diferentes proporciones lo contrario, ¿no? Es decir, su antítesis. Entonces, la forma equivalente, la característica que tiene es que ofrece, entonces, cuando es el lienzo, al mundo de mercancías la forma relativa social general del valor, porque todas las mercancías, con una sola excepción, que es ella misma, ¿sí? Se ve excluida de la forma equivalente. Es decir, ninguna de estas mercancías puede ser el equivalente, o ninguna cumple ese papel del equivalente, ¿sí? Entonces, el lienzo se presenta, o reviste, dice Marx, la forma de intercambiabilidad directa por todas las demás mercancías, ¿sí? Entonces, queda excluida ella misma como equivalente general de la forma relativa. ¿Y por qué queda excluida? Porque si estuviera dentro de la forma relativa, yo tendría que afirmar que 20 varas de lienzo valen 20 varas de lienzo. Y eso es una incongruencia, primero porque nadie cambiaría 20 varas, o sea, un valor de uso por el mismo valor de uso, y eso es digamos, una cosa bastante elemental, pero además porque nunca una mercancía puede expresar su propio valor de cambio, porque el valor de cambio nunca, y ahí volvemos también a las primeras páginas, es algo intrínseco a la propia mercancía, ¿está bien? Entonces, su valor se expresa al revés, relativamente, en el mundo infinito de las mercancías. Es decir, las 20 varas de lienzo nunca pueden expresar el valor en sí misma. 20 varas de lienzo valen 20 varas de lienzo, sino que estas 20 varas de lienzo solo expresan su valor en este mundo de mercancías. Y queda muy claro entonces por qué Marx hace estas aclaraciones, ¿sí? Porque no hay nada natural en la mercancía lienzo, ¿sí? Nada natural que haga que sea un equivalente general. Y es ahí hacia donde va Marx, es decir, no hay nada natural en el oro, en la plata, en los metales preciosos que hagan que se tengan que convertir en un equivalente general. ¿Está bien? Entonces, ahí está el quid de la cuestión, repetimos, ¿sí? Entonces, lo que va a decir Marx es que la clase específica de mercancías con cuya forma natural se fusiona socialmente la forma equivalente, deviene, ¿sí? Es decir, vamos a decirlo más simple, la mercancía que es equivalente general, o cuando aparece, digamos, el equivalente general, es decir, esa mercancía que fue separada por el mundo de las mercancías para representar el valor del mundo de las mercancías, o que el trabajo contenido en esos productos es un trabajo socialmente útil, que sería otra forma de decirlo, lo que aparece es la mercancía dineraria, ¿sí? El lienzo en esta relación empieza a ser dinero, ¿sí? Es una mercancía dineraria, y ser dinero, ¿sí? El ser dinero dice Marx, su función social específica, ¿sí? Es su monopolio social. Es decir, el equivalente general tiene el monopolio social de representar valor. Dicho de otro modo, tiene el monopolio social de mostrarle al mundo de las mercancías que el trabajo que los produjo es un trabajo socialmente útil. Es la encarnación directa, ¿sí?, de todo el trabajo social. La encarnación directa de todo el trabajo social. Entonces, desempeñan dentro del mundo de las mercancías el papel de equivalente general, y esa es la forma de dinero. Ahora, entre eso, digamos, que eso sean las 20 varas de lienzo, y acá quiero que presten atención porque Marx lo pone siempre, y lo pone bastante a propósito, una de las formas relativas de valor es 2 onzas de oro. Lo que Marx dice ha sido el mundo de las mercancías el que ha separado, ¿sí?, una mercancía a una mercancía particular
como equivalente general, y Marx dice entonces llegamos así a la forma de dinero, ¿sí? Que es la última forma de valor, donde las 20 varas de lienzo, me parece una ecuación, digamos, donde voy pasando términos de un lado para otro, pero en definitiva no había nada en el lienzo, aunque han habido algunas sociedades que han intercambiado, por ejemplo, por mantas o por tejidos como equivalente general. Marx dice, no es el lienzo, ¿sí? Sino que el lienzo, la chaqueta, el té, el café, el trigo, el hierro, y cualquier mercancía que se nos ocurra, y todas las que vayan apareciendo producto de la división del trabajo, se pueden intercambiar en diferentes proporciones por 2 onzas de oro, ¿sí? Y entonces acá ya claramente el equivalente general da lugar a la forma de dinero, ¿sí? Y ahora, lo que también tenemos que decir es que acá no hay ningún cambio esencial, ¿sí? Entre que aquí estén las 20 varas de lienzo o ahora estén las 2 onzas de oro, ¿sí? Sino que solamente lo que tenemos que decir es que ahora es el oro el que reviste la forma de equivalente general, ¿sí? Y que eventualmente el progreso, digamos, de la forma, digamos, la transición de una forma a otra, consiste tan solo en que digamos, la forma de intercambiabilidad directa, ¿sí? O la forma del equivalente general, se ha soldado, ¿sí? De modo definitivo, dice Marx, con la forma específica del oro, ¿sí? De la mercancía oro, ¿sí? Y ahí hay algo importante que dice Marx, que es, si el oro se enfrenta a todas las mercancías como dinero, ¿sí? Ello se debe a que anteriormente se contraponía a ellas como mercancía, ¿no? Y por eso yo hacía hincapié en esto, ¿no? Es decir, antes formaba parte del mundo de las mercancías y se intercambiaba otra, ¿sí? O se oponía a otra para mostrar su antítesis de manera externa, es decir, que ella también es una mercancía que fue a probar que es valor. Es decir, solo porque el oro es una mercancía puede ser equivalente general. Y esto es recontra importante, porque lo que está diciendo Marx es, el oro es producto del trabajo privado e independiente, es producto de un trabajo concreto y es un valor de uso. Y en tanto tiene esas tres características, puede representar todo lo contrario. No hay nada natural en el oro que diga, ¿sí?, que tiene que ser el equivalente general. En todo caso es un proceso histórico y es una mercancía como cualquier otra mercancía. Y eso me parece fundamental. De la misma manera que Marx nos aclaraba, cuando el equivalente general era el lienzo, ¿sí?, que digamos, el mundo de las mercancías, el lienzo servía para expresar el valor del mundo de las mercancías menos una, que era ella misma, ¿sí?, porque 20 varas de lienzo no son 20 varas de lienzo, porque tienen que oponerse en todo caso al mundo de las mercancías, para mostrar en este mismo caso que las 2 onzas de oro son valor porque se oponen en distintas proporciones al mundo de las mercancías. ¿Está bien? Entonces, lo que Marx dice es, ojo, porque el dinero es una mercancía. El dinero no es una convención social, porque nos pusimos de acuerdo, porque dijimos, bueno, vamos a hacer papelitos en lugar de andar haciendo trueque. No, justamente no, porque ese es el planteo que tiene la economía neoclásica, y es justamente lo que Marx va a discutir. Entonces, la forma dineraria nos lleva inmediatamente a la forma precio, ¿sí? Y acá es donde aparece el precio en la mercancía, y de acá partió Marx al principio del capítulo 1, donde dijo, bueno, y las mercancías además se intercambian. Y yo no soy ningún gil, dijo Marx, y se intercambian por dinero. Esto yo ya lo sé. Lo que no sabemos, y por eso tenemos que investigarlo, porque la economía política no ha podido dar cuenta de esto, es por qué se intercambian por dinero y por qué, siendo lo más avanzado del desarrollo, oculta, en lugar de mostrar, ¿sí?, el dinero, cuál es la relación que se esconde detrás del intercambio de mercancías, ¿sí? Ahora, solamente la forma dineraria pudo ponerse de manifiesto a partir de haber encontrado el equivalente general en el lienzo. El equivalente general solamente se pudo poner de manifiesto cuando encontramos que una mercancía tenía como equivalentes una multitud
de cuerpos de otras mercancías, es decir, en la forma total o desplegada del valor, y ahí pudimos llegar solamente por la contingencia y el carácter limitado de la forma simple de valor. Es decir, estoy desandando el camino, así termina Marx este apartado, diciendo, bueno, yo tenía que empezar por allá para ver a dónde llegamos, ¿sí? Porque si empiezo por acá, no hago más que digamos, no poder mostrar el carácter de mercancía y por tanto de trabajo privado, independiente, valor de uso y trabajo concreto, que es el equivalente que por tener todas esas características y por ser también un producto de trabajo, puede mostrarle al mundo de las mercancías que ellas son valores. ¿Está bien? Entonces, el carácter antitético, digamos, que está contenido en la misma mercancía, nos lleva directamente al carácter fetichista de la mercancía, ¿sí? Es decir, el, el, el producto del trabajo debe representarse, ¿sí? Se tiene que, para mostrar que es un trabajo útil, tiene que representarse en el producto de trabajo de otro, ¿sí? Entonces, en lo que dice Marx al iniciar el apartado 3, en la página 58, dice, en la relación social entre mercancías, la objetividad de valor está dada por la relación social entre mercancías. Y allí entonces está que lo que, digamos, en la forma misma que se dan estas relaciones, presentan ese carácter fetichista, porque de lo que se trata es de una relación entre cosas que ahora vamos a tematizar. Bueno, espero que haya quedado claro y seguimos con el carácter fetichista de la mercancía.